Por fin pasó después de meses de incertidumbre y de intentos por frenar la reforma electoral y de una oposición cada vez más desesperada. Hoy la nueva reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso más y esta vez en la Cámara de Diputados, porque sí hay que recordar que hace unos días ya había sido votada en el Senado y ahora la batalla se trasladó a San Lázaro, específicamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, el lugar donde el PRIAN apostaba todo para intentar detener este nuevo plan, pero no pudieron. Allí estuvieron frente a frente diputados de la Cuarta Transformación y una oposición que llegó con todo, intentando frenar el avance a como diera lugar, y lo que vimos fue un verdadero choque, pero también algo que ya se está volviendo costumbre, una oposición que ante la falta de argumentos sólidos terminó recurriendo a lo de siempre, ataques, descalificaciones, y hoy llegaron hasta con señalamientos directos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y contra su gobierno. Sí, así de tenso se puso, pero lejos de frenar la reforma, esos ataques terminaron evidenciando aún más la falta de rumbo del bloque opositor, porque del otro lado la 4T por fin cerró filas y se mantuvo firme, PT y Verde esta vez también defendiendo el proyecto y dejando claro que el rumbo no iba a cambiar, y entonces llegó el momento clave, la votación, y ahí se le cayó todo al PRIAN. La oposición no tenía con qué, sin estrategia, sin narrativa y completamente rebasada, intentaron frenar la votación, intentaron deslegitimar el proceso, intentaron incluso meter miedo, pero nada les funcionó porque cuando se tuvo que votar se consolidó la mayoría y dejaron a la oposición fuera. Golpe directo y contundente. Vamos a ver paso a paso cómo se dio este debate, porque lo que sucedió aquí se puso muy bueno. Le solicito al diputado Lobo, secretario de las Comisiones Unidas, vaya señalando los nombres de las y de los diputados. Claro que sí, diputado presidente. Damos el uso de la voz a la diputada Claudia Ruiz Massieu. Si es tan amable, diputada Claudia. Gracias, secretario, compañeras, compañeros. Desde hace 7 años vivimos la vulneración sistemática no solo de las reglas, sino también de los principios y valores democráticos que por décadas sustentaron los consensos de nuestra convivencia política y también de la transición democrática. En la peor de las tradiciones autoritarias, Morena ha usado el poder para colonizar, para presionar y para acotar a los órganos autónomos y al Poder Judicial. Así se hicieron de mayorías ficticias e irreflexivas que les han permitido desmontar los fundamentos del Estado democrático. Se les olvidó que las reformas electorales que cambiaron la historia de nuestro país no se construyeron desde el poder, de manera unilateral y mucho menos en 2 semanas. Se construyeron en la mesa, con todos los actores, a veces con tensión, a veces con desacuerdo, pero siempre con la legitimidad que da el consenso democrático. La iniciativa de reforma constitucional y la reforma que hoy discutimos se inscriben en esa misma lógica: apuntalar al régimen y dificultar la competencia electoral en condiciones de equidad. La equidad, por cierto, uno de los principales principios constitucionales que deben regir la competencia electoral. Si esa no fuera la verdadera razón, el verdadero trasfondo de la iniciativa electoral que hoy estamos analizando, no habría incluido, con los ya conocidísimos pretextos de la austeridad y de potenciar la participación democrática de la ciudadanía, un burdo intento por trastocar la esencia de la figura de revocación de mandato para convertirla en ratificación de mandato y permitir que la presidenta hiciera campaña con recursos públicos buscando favorecer a su partido y a sus candidatos. Qué bueno que en el Senado se eliminó ese abuso. Pero ya sin esa figura de revocación, que insisto, era la verdadera razón y lógica del Plan B, lo que nos queda es una reforma acotada, mínima, en varios tramos innecesaria, mal construida en su origen, con errores que el Senado incluso tuvo que corregir sobre la marcha y que además vulnera el federalismo y al régimen municipal. O sea, es una propuesta mucho más administrativa que electoral y además de innecesaria, centralista. México tiene problemas electorales reales y urgentes que no toca esta propuesta, ni tocaba la iniciativa rechazada hace algunas semanas, que por cierto sí toca la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano y que tampoco ha sido considerada ni entonces ni en este dictamen. Algunos de esos retos que conocemos: la participación e incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, la distorsión enorme entre la voluntad popular y la integración de la Cámara de Diputados y muchos otros que conocemos.
Una reforma electoral seria tendrá que partir de esas propuestas con todos en la mesa, no de una iniciativa enviada desde Palacio Nacional y procesada sin ningún rigor. No nos oponemos al uso más responsable de los recursos públicos ni a la austeridad, pero no coincidimos con el atentado al federalismo, a la soberanía de los estados, al régimen del municipio libre que las acompaña y mucho menos a un intento velado una y otra vez de consolidar un régimen autocrático, autoritario y centralista. El uso de la voz, la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo. Adelante, diputada, por favor. Muchísimas gracias, secretario. La reforma que hoy estamos discutiendo, en efecto, tiene un enfoque del fin de los privilegios y el gasto excesivo. No solamente establece un tope salarial a los integrantes del INE y los OPRES y los tribunales electorales, sino que además es una norma que ya se había reformado, que nadie gana más que el presidente o la presidenta y que había sido completamente obviado por estos órganos electorales. Prohíbe los seguros privados y las prestaciones adicionales, porque daba la impresión que desde el Olimpo de los dioses electorales, quienes participaban de los organismos electorales, pues hablaban no solamente con sueldos extraordinarios, sino también con prestaciones extraordinarias que nadie conocía y que obedecían, y algunos siguen obedeciendo a los intereses de quienes dejaron el poder hace tiempo. Es por esto que nosotros estamos no solamente a favor de este dictamen o esta iniciativa, de esta minuta que hoy se presenta, que viene del Senado, sino que además quisiera puntualizar en el tiempo que me queda las diferencias inmediatas, por ejemplo, que hay entre dos congresos estatales, el de Colima contra Baja California, que tienen ambos 25 diputados y diputadas, y uno tiene un presupuesto de 128 millones de pesos contra 800 millones de pesos que tiene 800,000 que tiene el Congreso de Baja California. Lo que es cierto es que esta disparidad tiene que resolverse en proporción al porcentaje que tiene cada uno de los estados de presupuesto. Además hay que decir, y esto lo digo por la preocupación que existía sobre todo por trabajadores, que es muy legítima, de congresos de los estados de donde yo soy, de Chihuahua, de Baja California, que nos han expuesto que tienen miedo de que vayan a ser despedidos justo por estos ajustes. Hay que decir que será la determinación del propio Congreso cómo se aplique esta norma y que se tendrán que respetar los derechos laborales, porque no se pueden mantener los privilegios y dejar en la calle a quienes dan sus servicios para que los poderes legislativos funcionen. No solamente se hace esta limitación, sino creo yo una de las más necesarias es limitar el sueldo de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, que ganan 262,000 pesos y que además mensualmente se les paga un seguro de 39,793 pesos. Nos parece que la austeridad tiene que ser aplicable para todos los que ejercen el servicio público y que esta norma llevará a buen puerto que existan los ahorros y que además se apliquen en los propios estados donde se ahorre, porque se respeta la soberanía y la autonomía de los mismos. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada Noemí Luna Ayala del Partido Acción Nacional. Si es tan amable, diputada. Muchas gracias, presidente. Y empiezo reconociendo públicamente la buena voluntad de los integrantes de las juntas directivas de las dos comisiones, que hoy permitieron que haya al menos 2 oradores por comisión de cada grupo parlamentario. Ojalá eso hubiera sucedido en la pasada sesión de Comisiones Unidas, donde sí había algo que discutir. Porque hoy lamentablemente estamos analizando y discutiendo los vestigios, las ruinas, lo que quedó de la intención de una reforma electoral. Por un lado, que bueno,
porque se hace menos daño al país. Pero por otro lado, qué tragedia, porque perdimos la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene nuestro sistema democrático. La tradición marcaba que cada reforma electoral obedecía a un problema detectado del pasado proceso. 1977, la exigencia de que se reconociera la pluralidad en este país. La década de los 80, reconocer que debía de haber un padrón electoral confiable. En los 90, la creación de un organismo autónomo que realmente sirviera como árbitro imparcial en las elecciones. Y 2026, no estamos corrigiendo el problema que tenemos en el país. Venimos de la elección más violenta, donde hubo intromisión del crimen organizado y otra vez se pierde la oportunidad de legislar para blindar a los partidos políticos, para blindar al sistema electoral de la intromisión del crimen organizado. Y terminamos discutiendo, legislando esto, que hasta con errores, porque en el proemio todavía se habla de eliminar los privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Error, porque gracias al Senado, por fortuna, nos está tocando el artículo 35 constitucional que pretendía utilizar una herramienta democrática que debiese estar al servicio de los ciudadanos para usarla como arma electoral del oficialismo. Sí, una tragedia que en estas comisiones unidas que teníamos la oportunidad histórica de fortalecer el sistema electoral, de blindarlo del crimen organizado, de sí hablar de la sobrerepresentación y la subrepresentación que hoy por hoy tiene a este poder sometido al poder ejecutivo y no como un contrapeso que debería existir en cualquier república, pues lo dejamos pasar y terminamos legislando lo que en esencia le corresponde a los congresos locales. Ni siquiera va a haber un ahorro. La mitad de las entidades federativas no tiene más del 0.7% de su presupuesto estatal. Ni siquiera va a haber un ahorro en la reducción de los regidores, porque son menos de 60 los municipios en todo el país, de los más de 2,000 municipios que tienen más de 15 regidores. Lástima por este país. Tendría el uso de la palabra la diputada Abigail Arredondo Ramos, Partido Revolucionario. Muy buenas tardes, con el permiso de todas mis compañeras y compañeros integrantes de ambas comisiones y los dos presidentes de estas comisiones, pues compartirles que, como ya lo hizo Alex y lo comentó, el PRI votará en contra de esta iniciativa de reforma electoral. Si bien fue eliminado todo lo relativo a la revocación de mandato, que permitía ese activismo desde el sistema, desde el gobierno, directamente desde Palacio, no vemos ningún beneficio realmente para fortalecer lo más importante que es la democracia de este país. Sobre la integración de ayuntamientos, ya se comentó aquí, únicamente 59 ayuntamientos tienen más de 15 regidores, lo que representa solamente el 3%. Hay que decirlo, ¿qué va a pasar con esos municipios más grandes en donde hoy solamente puedan contar con un síndico? Si saben que los síndicos llevan la representación jurídica, ¿y qué pasa en el día a día en un ayuntamiento inmenso solo con un síndico? Cuestiones operativas importantísimas para la ciudadanía son las que no se están previendo tampoco en esta iniciativa. La reducción del presupuesto en los congresos locales, de igual manera, la mitad de los congresos no llega al 0.7%, pero en la redacción mal hecha, como ya estamos acostumbrados por hacer todo a las carreras, dejan esta regla permisiva más que prohibitiva. El efecto podría ser contrario y muchos de estos congresos locales que no tienen esos presupuestos, pues podrían crecerlos también. ¿Por qué no
votar por esta iniciativa porque nuevamente no hablan de la incursión del crimen organizado en este país, no se habla del financiamiento ilícito que existe en las campañas electorales, del desequilibrio que existe en la competencia desde el sistema, no se habla de qué va a pasar con el uso indebido de esos programas sociales que utiliza el oficialismo todo el tiempo en todo el territorio, tampoco de la violencia política extrema, tampoco un gran de verdad tema que sigue existiendo en el debate y lastima la democracia, el chapulineo legislativo, tampoco lo vemos aquí. ¿Qué pasa con la sobrerepresentación? Que gracias a eso nos utilizan como una vil oficialía de partes a este Congreso Federal. Eso no es importante legislar en este país. No estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de más de 35 personas ejecutadas en el proceso del 2024, personas que ya habían ganado sus elecciones y que fueron privados de su vida, así como 40 candidatos o aspirantes que sobrevivieron a diferentes atentados y amenazas, mantas y todo lo que ya vemos en la operación política. También en diciembre del 2024 se registraron más de 526 quejas en materia de violencia política en razón de género. ¿Qué estamos haciendo para que eso cambie y se pueda solucionar? El 67% también, en base a los números del INE, de quejas por ataques ligados a las redes sociales y medios digitales, que sigue siendo también un tema que no vemos aquí. Y yo quiero retomar rápidamente el chapulineo legislativo, porque que no se nos olvide, y nunca vamos a olvidar lo que sucedió antes de arrancar aquí. ¿Qué pasó? 15 diputados, yo se los recuerdo, del Partido Verde se pasaron a la bancada de Morena para lograr esa mayoría artificial. Basta del chapulineo legislativo, basta. Y hablando del chapulineo legislativo, también hay chapulineo cuando ocupas o has estado en más de 6 partidos políticos como Marcelo Ebrard. Y ahora sí ya está. Gracias, diputada Abigail. Adelante con la siguiente orador, diputado Lobo. Les vamos a pedir se sujeten al tiempo establecido de 3 minutos, por favor. Tendría el uso de la voz el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Gracias, compañeras y compañeros, presidentes de ambas comisiones. Quisiera empezar diciéndoles que sin duda se les hizo bolas el engrudo con todo este proceso de la fallida, súper fallida reforma electoral. Aquí hace unas semanas yo lo comenté, se ofendieron mucho cuando les dije que la iniciativa que había presentado la presidenta estaba llena, repleta de errores. Les mencioné solo uno, que decía que se había reunido el gobierno con el Partido Comunista, un partido que tiene 40 años de no existir en México. Estaba llena de errores de sintaxis, de ortografía. Es decir, yo les decía que era imposible que Palacio Nacional elaborara eso. Este segundo documento que le llaman Plan B, pues está igual. Lo que pasa es que ahora aquí nos llega un poco corregido porque todas las pifias que traía las arreglaron en el Senado. Ahora no fuimos Cámara de Origen, pero igual de mal redactada. Se nota que lo hace alguien a las prisas, sin conocer, sin estudiar. Déjenme decirles que, pues, como ya se ha dicho aquí, esta reforma sin duda pues ya no tiene ninguna relevancia. Es una reforma descafeinada. Empezamos discutiendo sobre la representación proporcional de las cámaras, estábamos discutiendo el fuero, estábamos discutiendo la revocación de mandato presidencial y terminamos hablando de regidores. El Congreso de la Unión, un tema que por supuesto que es materia de los congresos locales y todo mundo lo sabe, y ustedes de Morena y aliados también lo saben, pero pues tienen que estar aquí siguiéndole el cuento. Le llaman pomposamente eliminación de privilegios. Pues todos sabemos que habla de todo menos de eliminación de privilegios, e incluso también, como se ha dicho aquí, es muy probable que termine saliendo más cara,
Porque como les digo, quien haya hecho, yo acusaba a Pablo Gómez de haberle hecho el anterior, pero ahora no le invitaron a este y salió igual de mal, entonces ya no sé quién redacta en Palacio Nacional. Pero quien haya sido, pues sin duda no sabe ni sumar, no pudo hacer sumas, y quedó en un, no solo descafeinada, sino en un desastre. Y lo hemos dicho una y mil veces y lo repetimos aquí otra vez, esta reforma electoral no ataca el mayor problema electoral que tenemos en México, que es el involucramiento del crimen organizado en las campañas para influir en los gobiernos, y Morena lo sabe muy bien, pues si tienen lleno de gobiernos involucrados con el crimen organizado. ¿A qué nos referimos con que queremos atacar este problema? Nos referimos a que no vuelva a pasar esto, nos referimos a que nunca más un jefe de Estado se achique, se agache frente al crimen organizado. Este país no puede permitir que vuelva a pasar una escena así tan vergonzosa. Un jefe de Estado inclinándose, un jefe de Estado mostrándole respetos a la mamá del capo más peligroso de todo. En aquel momento era el capo más peligroso del mundo. Nuestro jefe de Estado agachado, achicado, hincado. Eso es lo que este país debe evitar. Si le pasó al presidente de la República, imagínense nuestros alcaldes cómo están, la mayoría de Morena, por cierto. Esto es lo que queremos evitar. Muchas gracias. Cerramos esta segunda ronda con el diputado Humberto Aldana Navarro, del partido Morena. Adelante, diputado Aldana, por favor. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, hoy vamos a votar algo que es muy evidente en el discurso, que les arde y les rearde a los que paulatinamente, poco a poco, algunas veces más rápido que otras, han ido perdiendo los privilegios que tenían. Hoy votamos una reforma que no solo atiende al clamor popular de disminuir los privilegios y de ajustar tanto municipios como congresos como OPLES a lo que reclama el pueblo, que es lo justo, a un esquema de austeridad republicana, no a un esquema de ostento y que encarecía cada vez más, porque eso ocurría, toda esta operación política año tras año. Es a quienes les arde y no al pueblo que pidió, porque fue quien pidió que se hicieran recortes al gasto público, que se limitara a lo que ganaba el presidente o la presidenta, en este caso de la República, su ingreso, y a todos aquellos privilegios que seguramente quienes aquí se atreven y se llenan la boca diciendo que somos un gobierno autocrático, que somos un gobierno coludido con la delincuencia, pues y construyeron su sistema de privilegios precisamente en todo ello. Aquí se dice que no se combate al crimen organizado. Yo digo que aquí se combate al crimen organizado de cuello blanco que instaló el régimen hasta electoral que rigió hasta hace poco y que ahora nosotros estamos revirtiendo en favor del pueblo, porque esta reforma habla de eficientar el gasto público, de hacerlo responsable, de alinearnos incluso con la OCDE, que pide que haya una disciplina fiscal muy puntual y un control estricto del gasto público. También disminuye el gasto en los ayuntamientos y en los congresos locales. Eso significa que ese dinero pues sencillamente va a ir a dar al pueblo, a la obra pública, a los municipios, que es donde primero impacta el gasto público o el exceso de gasto público en la ciudadanía. Cada voto en contra de esta reforma va a ser en contra del pueblo, porque el pueblo es quien nos paga y quien le paga a los congresos locales, a los OPLES y a los ayuntamientos. Así que, para terminar, digo que no se nos olvide que también, y ya lo mencionaron aquí, estamos atendiendo el tema de la igualdad vertical y horizontal de género, que es un tema que debería de estar ya entendido y que es constitucional, porque es parte de una de las reformas que aquí se votaron de manera unánime, y que no olvida que también son las mujeres que están abajo y que están recibiendo también un apoyo por parte de este gobierno. Por primera vez
después de que terminaron de cuidar niños, niñas y hasta el marido, una retribución que hacía falta para que completaran el gasto, que ya se completó con todo lo que se ha recortado de privilegios con los programas sociales y que pretende que esto se quede ya para siempre como un hábito y una costumbre. Salgan a decirle al pueblo cómo votaron, denle cuentas al pueblo, no a nosotros. Por mi parte es cuanto. Turno del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado Anaya. Gracias, presidente. Pues ahora sí que ¿a quién le van a echar la culpa con este intento, con este remedio de reforma? A Pablo Gómez, pues ya no, porque solamente fue el autor del plan A. A la secretaria de Gobernación, a la consejera jurídica. Hay que echarle la culpa a alguien menos a la responsable. Quisiera tener más tiempo para hablar, pero no del fondo de la iniciativa, porque ya no tiene contenido, sino de las pifias que presentaron tanto en el plan A y en el plan B. Por ejemplo, en este plan B eliminaron en la presentación de la iniciativa la paridad y quisieron implementar la revocación de mandato en el 2027 y sus mismos aliados le dijeron no. Dijeron que iban a tener ahorros en los ayuntamientos, pero como bien dijo mi compañero Homero Niño de Rivera, no hicieron los cálculos que más de 1,000 ayuntamientos de los 4,000 que tenemos o más de 4,000 en nuestro país tienen menos de 7 regidores, iban a aumentar a más de 7. Y luego hay que tocar los antecedentes. Primero, acuérdense del 4 de marzo cuando se presentó la iniciativa del plan A, donde inconsistencias, tenía debilitamiento al INE, quitándole recursos. Y bueno, lo que querían era tener mucho más poder porque tenían esta mayoría ficticia en la Cámara de Diputados y de Senadores, eliminaron los órganos autónomos, ya tienen el Poder Judicial en un puño, les faltaba el INE, pero también aquí en esta Cámara se detuvo ese intento. Y ahora con este plan B, pues lo más importante era la revocación de mandato, esa revocación de mandato que quería hacer propaganda en el 2027 y que bueno, pues quería que la oposición le pusieran un bozal para no poder hablar, no poder decir absolutamente nada, pero también los aliados y la oposición en el Senado se detuvo. Y bueno, en este mar de inconsistencias vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque no se toca lo más sensible que hoy le duele a los mexicanos, que es el pacto con el crimen organizado. Que no se haya tocado ni con el pétalo de una rosa, el que no hubiera involucramiento del crimen organizado en las campañas y que también elimináramos la sobrerepresentación. Por eso es que vamos a votar en contra de esta iniciativa y bueno, dicen también que porque va a haber ahorros. Este es el fondo de lo que quedó del remedio de esta iniciativa. Va a haber ahorros sustanciales, pero si quieren ahorros, pues deberían empezar por el Tren Maya, para que en lugar de destinarle de entre 8 y 15 mil millones de pesos al AIFA y al Tren Maya, que pudiera significar 15 hospitales al año, cientos de escuelas, subsidios para las familias para pagar la luz, la Comisión Federal de Electricidad, pues en lugar de hablar de que puede haber ahorros, que seguramente no habrá, debieran empezar por terminar para dejar de subsidiar a estas obras faraónicas que no sirven para nada. Es el uso de la voz al diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Partido Morena. Diputado Brito, por favor. Con su permiso, presidente, hoy llegamos por fin al plan B de la reforma electoral, que hay que decirlo así, es un plan que pone en primer lugar el principio de la austeridad republicana, de acabar con los excesos, con los privilegios, para generar ahorros a los municipios, a los estados. Y sin embargo, la oposición moralmente derrotada también se pone en contra de acabar con los privilegios. Vienen con los argumentos que se arrastran desde que inició esta legislatura. Hablan de una sobrerepresentación, pero no ponen el contexto. Porque, en primer lugar, las reglas electorales, que son las que nos otorgaron la mayoría calificada que hoy gozamos por voluntad del pueblo, fueron el PRI y el PAN. Fue cuando ya no les gustaron las reglas electorales que empezaron a atacar al proceso electoral. Sin embargo, luego propusimos una reforma electoral, se hicieron foros en todo el país, la oposición bien pudo participar y contribuir a construir una propuesta sólida. No quisieron, prefirieron denostar
este esfuerzo y ellos cancelaron la posibilidad de una reforma electoral de avanzada, que todos coincidimos urge. Viene a discusión la propuesta del Plan A. Acá hablan y se llenan la boca de combatir al crimen organizado los que pusieron al frente de la seguridad pública de este país al capo de capos, Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Ellos que hablan de combate al crimen organizado rechazaron la reforma electoral en su versión del Plan A, donde se le daban más herramientas al INE, incluso para fiscalizar en tiempo real la procedencia de los recursos públicos destinados a las campañas. ¿Qué hubiera permitido eso? Que se emprendieran acciones penales con mayor inmediatez. Hoy la reforma electoral que estamos discutiendo, esta minuta del Senado, tiene 3 ejes. 1, poner un tope a los congresos que no podrá exceder del 0.7% del presupuesto del Estado. Mentira lo que acá alegó la oposición, que los congresos que no lleguen a ese tope podrán subirlo. Lean el artículo 8º transitorio, por favor, también forma parte de la minuta. Siguiente, el tema de los ayuntamientos. Se deja un tope máximo. No sé de dónde sacan que se está tentando contra la constitución del municipio libre, tal cual lo marca el artículo 115. Ninguna de las facultades de las regidurías ni de los ayuntamientos se ha tocado. Es un tema de austeridad. Y por último, nuevamente, porque te parece que tenemos que insistir a cada rato, que se respete el artículo constitucional que señale que ningún servidor público pueda ganar más que la presidenta de la República. Eso es lo que está en discusión. De verdad, me resulta de una extrañeza impresionante que la oposición, ni siquiera cuando se habla de generar ahorros que le van a dar un mayor beneficio a sus estados y a sus municipios, pueda de verdad tener la decencia de votar a favor. No más excesos, no más privilegios, viva el Plan B. Es cuanto, presidente. Se solicita a las y los diputados que en su turno, a favor de señalar claramente su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de voto, si son tan amables. Iniciaríamos por las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y como tradicionalmente lo hacemos, estaríamos iniciando, si así lo prevén, por el lado izquierdo, si son tan amables. Puntos constitucionales, el sentido de su voto. Adelante, diputado, por favor. Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, a favor. Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Carlos Alberto Guevara Garza, Partido Verde, a favor. Ricardo Astudillo, Partido Verde, a favor. Laura Cristina Márquez Alcalá, de Acción Nacional, en contra. Guillermo Anaya Llamas, de Acción Nacional, en contra. Julieta Vences, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Aidita Arreola López, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Xochitl Nayeli Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Navarro Acevedo Nadia, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Gracias. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Viridiana Cornejo, Grupo de Morena, a favor. Carlos Mirón, de Morena, en pro. Ana Benina, a favor. Fabio Castellanos, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gabriela Jiménez, Grupo Parlamentario de Morena, a favor del Plan B, a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum y a favor del Plan A y de la democracia. Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, mi voto es a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Olga Sánchez Cordero, de Morena, a favor. Ramírez Cuellar, a favor. Erika Santana González, Partido Verde Ecologista, a favor. Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Ruth Marisela Silva Andraca, Partido Verde Ecologista, a favor. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Óscar Brito Zapata, el Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Alejandro Domínguez, Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Ruiz Massieu, Movimiento Ciudadano, a favor. Gabriela Valdepeñas González, de Morena, a favor. Francisco Estrada, de Morena, a favor. Ania Saraí Gómez Cárdenas, Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Irma Jordana Garay Loredo, del PT, a favor. Katia Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, a favor del Plan B. Faltan más diputadas y diputados de puntos constitucionales. Adelante.
Gracias, diputado presidente. Guillermo Santiago, de Morena, a favor del Plan B. José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor. ¿Algún otro diputado de puntos constitucionales? Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra del Plan A, B, C, D y todos los que siguen. Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor. Continúe ahora con los diputadas y diputados de Reforma Político Electoral, diputado Lobo. Claro que sí, diputado Godoy. Daríamos ahora el turno para que las y los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Político Electoral expresen la intención de su voto. Si son tan amables, ahora iniciamos del lado derecho, si son tan gentiles. Adelante, diputadas, diputados, por favor. Adelante, diputado Herrera. Gilberto Herrera Solórzano, de Tijuana, Baja California. Porque la cuarta transformación no hay espacios para privilegios. A favor del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. Eleazar Guerrero Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Anaí Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mónica Álvarez Demer, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, por supuesto que a favor del pueblo y del Plan B. Adriana Quiroz, Morena, a favor. Daniel Campos Plancarte, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor de la voluntad del pueblo. Diputada Rocío González Alonso, en contra de la minuta. Ana Valderas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra. Ibel Solache, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen, a favor del pueblo, a favor de mi presidenta y a favor de mi cabecita de algodón. Sergio Gilrullán, Movimiento Ciudadano, a favor, con reservas para mañana. Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Jorge Sánchez, de Morena, a favor del pueblo. Emilio Suárez, PRI, en contra del dictamen, a favor del federalismo y de la autonomía del INE. Jessica Ramírez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del Plan B. Diputado Ernesto Prieto, de Morena, a favor. José Luis Fernández Martínez, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Carlos Puente, Partido Verde, a favor. Pablo Vázquez Agüed, Movimiento Ciudadano, a favor de eliminar los privilegios y el derroche. Francisco Javier Sánchez, de Morena, a favor. Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, a favor de la minuta. José Narro Céspedes, de Morena, a favor de la minuta, contra de los privilegios, a favor de la paridad. Abigail Arredondo Ramos, del PRI, en contra de una simulación más de la 4T y aliados. Homero Niño, de Rivera, PAN, en contra. Guillermo Santiago, de Morena, de la Comisión de Reforma Electoral, a favor. Gabino Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Guadalupe Morales Rubio, Parlamentario de Morena, a favor. Leonel Godoy Rangel, de Morena, en la Comisión de Reforma Político Electoral. Ricardo Astudillo, Partido Verde, a favor. ¿Falta algún legislador por emitir su voto? Mariana Benítez, a favor de Morena, a favor del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por la Comisión de la Reforma Política, Juan Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Luna Ayala Noemí Berenice, del Partido Acción Nacional, en contra. No habiendo algún otro legislador, Víctor Hugo Lobo, Morena, a favor. Informamos del resultado de la votación. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 33 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones, un total de 40 votos. Por parte de la Comisión de Reforma Político Electoral se emitieron 27 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones, un total de 33 votos. La suma total de ambas comisiones son 73 votos, a favor 60, en contra 13 y abstenciones 0. Por tanto, existe mayoría por la afirmativa en cada una de las comisiones dictaminadoras, diputado presidente. Aprobado el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción primera, párrafo primero y 116, fracción segunda, párrafo segundo, y se adiciona el artículo 134 con un párrafo cuarto recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 84, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, túrnese a la mesa directiva para los efectos de la programación legislativa correspondiente. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.